Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a su programa bíblico, Conectados al Camino, por la emisora del Mensaje Diferente, Dinámica 92.9 FM. A esta hora de la mañana queremos agradecerle a nuestro Dios porque en su gran bondad y misericordia nos permite nuevamente estar al aire en un nuevo día de esta primera semana de transmisiones del año 2025. Gracias a cada uno de nuestros oyentes que día a día se conectan con nosotros a esta hora de la mañana. Es nuestro deseo que el Señor pueda dirigir la vida de cada uno de ustedes y que en este programa, por supuesto, usted sea edificado. Hoy martes 7 de enero del año 2025 laboraremos para ustedes y en la producción y locución quien habla para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Iniciamos como siempre Conectados al Camino con la oración Nos Conecta. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, ante su presencia venimos con humildad, sabiendo, Señor, que nos atiendes por los méritos de nuestro Señor Jesús. Muchísimas gracias, Señor, por darnos este nuevo día. Muchísimas gracias, Señor, por permitirnos en esta semana, porque hoy ya es 7 de enero, comprender que nos das un nuevo año también, o nos has dado un nuevo año. Y Padre, queremos pedirte hoy, por ejemplo, o por lo menos que nos bendigas para el día de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, pero también, Señor, queremos obrar, actuar, bien conscientes de que tu reino, Señor, venga, se manifieste y que se haga voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, bendícenos para que podamos ser sabios, hijos de luz, para que podamos también ser portadores de la gracia divina de la cual hemos sido recipientes y que de nosotros también fluya para otros hombres, para otras mujeres, que puedan ver la gracia del Señor en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este día en Cristo Jesús. Amén. Así es, nuestros números telefónicos disponibles para usted que pueda interactuar con nosotros, reportar sintonía 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. En la web puede ubicarnos como www.radiodinámica.com.ve/Barquisimeto. Conectados al Camino es el nombre de nuestro canal en Telegram, donde puedes unirte si no lo has hecho y puedes escuchar, tomar nuestros recursos que están allá, folletos, libros, todos los programas que han sido colocados allí, para que lo puedas disfrutar y puedas continuar también siendo edificado. Vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, nos lo dice Mateo 24:42, perdón. Ese vigilar implica estar preparados tanto individualmente como en comunidad. Nos recuerda la importancia de la oración, el estudio de la palabra y una vida de obediencia y amor hacia Dios y el prójimo. Estamos llamados a ser luz en el mundo, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Además, la espera activa nos invita a priorizar lo eterno sobre lo temporal, a invertir nuestro tiempo y todos nuestros recursos en aquello que tiene valor duradero. Cada día es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y para servir a los demás, anticipando con gozo el día en que el Señor Jesús vendrá y establecerá su reino plenamente. En tiempos de distracción y complacencia, la llamada a velar es una guía clara para vivir en sintonía con la voluntad de Dios, confiando en su promesa y esperando con esperanza su gloriosa venida. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección Caminando con Jesús,
Iniciaremos una serie de 3 días consecutivos para compartir todo lo concerniente a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y siendo nuestro texto base, así que el Evangelio de Mateo, capítulo número 24, es nuestro texto base en toda esta serie. Y para exponernos a este interesante y apasionado tema, está con nosotros nuestro amado hermano Luis Muñoz, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Muy buenos días, mi estimado hermano pastor, bienvenido nuevamente a Conectados al Camino, aunque usted es parte de esta gran familia. Buenos días, Henry, muchas gracias, de verdad también agradecido al Señor, feliz año nuevo también y agradecidos al Señor de cada oportunidad que nos da de compartir su palabra. Qué bueno, ciertamente, el Señor es muy bueno para hacer todo esto y bueno, mi hermano, vamos a iniciar nuestra serie. Hoy estaremos introduciendo específicamente, a manera de contexto, los primeros 14 versículos de este capítulo apasionante de Mateo, el capítulo 24. Es necesario que lo veamos de esta forma para que tengamos la correcta comprensión de todo nuestro tema que se va a desarrollar en la serie. Es así, bueno, estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de un tema que no es poca cosa. De hecho, si una persona no cree en la segunda venida de Cristo, no tiene derecho a llamarse cristiano, porque eso es lo más fundamental que hay en el Nuevo Testamento, no solamente su encarnación, que por cierto, celebramos unas fechas, las Navidades, hace pocos días, acerca de eso, la venida de la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, y entonces también hablamos de su vida, de su resurrección, pero entonces también de sus promesas de su segunda venida. Así que es fundamental para el cristianismo, para aquel que se llame cristiano o se considere evangélico, de que la segunda venida de Cristo es una doctrina fundamental. Correcto. Para el pueblo del Señor. No es un tópico pequeño. Y bueno, por supuesto, aunque todo el Nuevo Testamento nos habla de eso, definitivamente el capítulo 24 de Mateo es esencial en este tema. Ahora, no solamente es el capítulo 24, realmente la enseñanza del Señor Jesús en este tema abarca hasta el último versículo del capítulo 25. Y como tú bien hablabas, a veces hay algunas teorías o especulaciones sobre todo de la segunda venida del Señor y comienza. Yo recuerdo algún momento unos hermanos de la iglesia me mandaron un video en YouTube donde sonaban unas trompetas. Y entonces, claro, fue fácil identificar, hermano, que era un video, no era real, lo que quiero decir. Pues. Entonces, yo creo que si el pueblo del Señor se queda con lo que le enseña la Biblia, definitivamente, si comprendemos lo que dice la palabra del Señor acerca de este tema tan importante, porque si hablamos que es esencial para la vida cristiana, entonces no podemos pretender o asumir que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se habla claramente de Él, o que el Señor dejó cosas confusas, o que el Señor no se comunicó bien. O sea, estaríamos suponiendo una mancha en el carácter del Señor, ¿verdad? Dios nos guarda, es una blasfemia de que Él no lo dejó claro. Y definitivamente no es así. Yo, con el favor del Señor, vamos a ver si en estos días podemos aclarar lo que dice la palabra del Señor y por supuesto tener estas verdades bien firmes y bien importantes en el corazón. ¿Te parece, pastor, si leo el capítulo, esos 14 versículos para iniciar? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Ok, entonces dice Mateo capítulo 24, vamos a leer los primeros 14 versículos. Dice de esta forma: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Sí, bueno, lo que acabas de hablar, los primeros 14 versículos, son la respuesta de estas dos preguntas que hacen los discípulos. Ahora, los discípulos creen que estos dos acontecimientos es uno solo. ¿Cuál es? La destrucción del templo y el fin de la era. El Señor entonces comienza a aclarar a sus discípulos que no es así. Uh-huh. Incluso nosotros vamos a notar, ¿verdad? Viendo el panorama general del capítulo, es que el Señor, desde el versículo 4 del capítulo 24 hasta el versículo 34, Él habla acerca de la destrucción del templo. A partir del versículo 35, Él comienza a explicar la segunda venida y el fin de la era. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero dividir en dos partes la pregunta. Ahora, el texto nos enseña que en medio de la inquietud, la turbulencia de este mundo, los problemas de vivir en un mundo caído, no debemos dejar llevarnos por el mal camino ni que las emociones nos controlen. No debemos forzar el texto para que diga cosas que nosotros pretendamos que dice, sino más bien verlo de una forma clara. Cuando el Señor dijo estas palabras, estas preguntas, tenemos que recordar el contexto. El capítulo 23, el anterior a Mateo 24, está registrado un sendo discurso de juicio del Señor hacia los líderes de la nación, que representaban a la nación por su incredulidad. A veces creemos que simplemente el Señor se estaba dirigiendo a los fariseos, pero realmente no es así. Obviamente sí se estaba dirigiendo a los fariseos, pero los fariseos, como los líderes de Israel, representaban al pueblo que había desoído al Señor Jesús. A pesar de que lo seguían por intereses de que Él hacía curaciones, de que a veces les dio comida de forma gratuita, y a veces era más bien como un seguimiento emocional, pero no era verdadero, no era verdadera conversión, a excepción de unos pocos. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que en esa misma semana, la última semana del Señor Jesús en su ministerio, ellos lo hicieron entrar la entrada triunfal a Jerusalén, que nos habla la Biblia, y la gente lo vitoriaba, el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero apenas unos 6 días, 7 días después de ese momento, esa misma gente estaba gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así que realmente eran pocos los que habían creído el mensaje del Señor. Y entonces, en ese sendo discurso de juicio, en Mateo 23, el Señor está hablando inclusive de todas las calamidades que le vendrán al pueblo por precisamente no haber creído que Él es el Mesías. Y por eso en el versículo 37 del capítulo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, está hablando del templo, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el Señor acaba de pronunciar un juicio definitivo sobre la nación y que va a venir una destrucción del templo. Y entonces allí donde surge la pregunta de los discípulos en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sí. Y el Señor acaba de pronunciar un juicio sobre él. Entonces dice, respondiendo le dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Correcto. Entonces cuando salen al monte de los olivos, versículo 3, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y allí viene la respuesta del Señor en el versículo 4. Bien, estimado pastor Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, dándonos la explicación, la exposición en esta serie que inicia hoy de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24 es el texto, el capítulo que nos compete. Por supuesto, ya con este preámbulo, con esta introducción, estimado pastor, estos primeros 4 versículos, entonces ya esta pregunta que los discípulos hacen, ¿cuándo serán estas cosas? Del versículo 14, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Exactamente, ya vimos que el contexto es que el Señor acaba de anunciarles que va a ser destruido el templo. Entonces, ellos
comprenden que la destrucción del templo es al mismo tiempo el fin de la era, porque así consiste la pregunta que le hacen en el versículo 3. ¿La era? Es este mundo, pues. Correcto. Exactamente, y va a haber el reinado del Mesías definitivo consumado. Entonces dice, estando él sentado en el monte de los olivos, 24:3 estoy leyendo, los discípulos se acercaron aparte y diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces para ellos es un solo acontecimiento. ¿Por qué? Porque para ellos creen que el templo va a permanecer hasta el fin del mundo. Y el Señor va a decir que él sí va a ser destruido, pero no en el fin del mundo. ¿Por qué ellos piensan eso? Por muchos versículos, pero por ejemplo podemos citar Salmo 78, 69, que dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Para ellos, ¿verdad? Estamos hablando de una época donde el Nuevo Testamento no se ha escrito y tienen muchas dudas. Es correcto. Ellos no entendían a este punto que el templo era sombra de algo superior. Entonces tenemos que entender una cosa. Primero, ¿qué significaba el templo para los discípulos de Jesús o para el judío piadoso de aquel tiempo, del primer siglo y antes de eso? Bueno, el templo simplemente significaba la presencia de Dios entre su pueblo. Recordemos primero que estaba a manera de tabernáculo. Cuando las jornadas por el desierto que Moisés comienza, el tabernáculo era la carpa, el tabernáculo de Dios en medio del pueblo. De manera que el tabernáculo les avisaba al pueblo que la presencia de Dios estaba entre ellos, Dios con nosotros. Luego, después del tabernáculo, David, ¿verdad? Por voluntad, Dios movió el corazón de David y es su hijo Salomón el que construye el templo, al que se le llama la casa de Dios o el trono de Dios en la tierra. Entonces, nuevamente, lo que es el tabernáculo, que después vino a ser el templo, vino a ser la morada de Dios con su pueblo, Dios con nosotros. Pero ¿cuál es el título que se le da al Mesías, a Jesús, cuando Él se encarna? El verbo de Dios se encarna. Correcto. Él es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, el templo era sombra de algo superior y hablaba de Jesucristo mismo. Jesucristo dice cuando él, en Juan 2, destruir este templo, yo lo levanto en 3 días, y ellos que en 40 años fue edificado este templo, y tú dices, pero él hablaba de su propio templo. O sea, ese templo de alguna forma simbolizaba, de una forma menor, la presencia de Dios entre el pueblo. Pero Jesús está diciendo, yo soy la verdadera presencia de Dios con el templo. Juan 1, aquel verbo que era con Dios, estaba con Dios, y el verbo que era Dios fue hecho carne. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y dice, y Él vino y tabernaculó, moró entre nosotros, sí, estuvo entre nosotros. La palabra griega utilizada es que Él hizo tabernáculo. ¿Dónde? En la persona de Jesucristo. ¿Eso qué significa? Bueno, que para que una persona pueda conocer a Dios verdaderamente, solo puede conocerlo a través de Jesucristo. Entonces él está diciendo, esta era de las sombras, como dice Hebreos, las cosas que iban a ser removidas, aquellas, el sacrificio anual, por ejemplo, de expiación, los sacerdotes, las ofrendas que se hacían en el templo, el propio templo, todo eran sombras, tipos de una realidad más importante y fundamental, que era la persona y la obra de Jesucristo. Eso por un lado. También el Nuevo Testamento enseña no solamente que la presencia de Dios está solamente en Jesucristo, que Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí, sino que una vez que Él asciende, Él deja responsable una institución que será también llamada su templo. ¿Y cuál es esa institución? La iglesia. Pero la iglesia no son 4 paredes donde los cristianos se reúnen. La iglesia son piedras vivas. Entonces, ¿ves? Hay una comprensión que el Nuevo Testamento, una nueva comprensión de lo que enseña el Nuevo Testamento, de que será el templo. Pero para esto que yo acabo de decir, lo comprendemos hoy porque tenemos toda la revelación escrita. Exacto. Los discípulos para ese momento no. Y eso no tiene que alarmarnos, porque recordemos que en Hechos, el libro de Hechos, que son los primeros tiempos, los primeros años de la iglesia cristiana, los discípulos no comprendían muchas cosas. Vemos, por ejemplo, un Pedro que el Señor lo está moviendo, prácticamente empujando, obligando a que vaya a evangelizar a un gentil, a Cornelio, que no es judío, y que le dice, y que no, yo no puedo, Señor, él le dice a Cornelio, inclusive cuando llega a la casa,
que para un judío es abominable entrar a la casa de un gentil a comer. Pero el Señor, ¿qué hizo? Le hizo hasta una visión donde le dice, demanda cuadrúpedos, animales impuros, según la ley judía, que le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, nunca nada ha entrado a mi boca inmundo. Y entonces el Señor le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pero bueno, lo que estoy explicando con ese ejemplo es que vemos inclusive bien avanzado en el Nuevo Testamento, como Hechos 10, que los discípulos de alguna forma no comprendían todas las cosas. Es más, quien nos va a dar esa claridad más adelante serán las cartas apostólicas, y por eso ellos se reunían. De hecho, una vez que el Señor Jesús está resucitado, nosotros vemos los primeros capítulos de Hechos, que los discípulos se reunían en el templo. Todavía tienen esa idea de que la presencia de Dios estaba en el templo. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando desciende en Pentecostés, cae sobre los 120, los que creían en Jesús, no sobre los que gobernaban en el templo. Bueno, esto es parte de lo que el Nuevo Testamento nos enseña, que la presencia de Dios está en Cristo en primer lugar, y que una vez Cristo ascendido, su presencia, Él está en presencia en espíritu, es en la iglesia, con los congregados con Él, y eso entonces es parte de la expectativa que el Señor comienza a corregir. Por lo tanto, el templo físico en Jerusalén carecía de importancia ya, y por eso iba a ser destruido. Era una nueva era que Cristo había inaugurado. Ya ahí tenemos esa primera parte ya entonces definida. Estimados oyentes, les habla su hermano y amigo Henry Rodríguez y quiero invitarles a un espacio donde la fe se encuentra con la razón. Acompáñennos a lo mejor de la vida, mi caminar diario con Jesús, que se transmite todos los días de lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche. Su programa bíblico Lo Mejor de la Vida será su refugio de sabiduría y fe a través de las Escrituras, en donde lograremos comprender la soberanía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, por la emisora con la señal que edifica Dinámica 92.9 FM. Les esperamos. Si deseas retomar tu vida congregacional y no sabes por dónde empezar, en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros y con gusto te orientaremos. Estamos ubicados en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Nuestros cultos de adoración se realizan los días domingos en 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana. Y los días miércoles, nuestro culto de oración a las 5:30 de la tarde. Eres bienvenido. Contáctanos 0412-051-0645. Ven y únete a nuestra comunidad de fe. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Damos continuidad entonces, hermano pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, exponiéndonos este inicio de la serie La Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya entonces aclarado todo este preámbulo, este contexto de lo que implica, quedamos en el versículo 4, ¿verdad? Cuando lo hablamos, de la destrucción del templo. Ahora entonces viene esa, para los discípulos, esa otra parte, ¿verdad? Que ellos hablaban. Exacto, hay dos, entonces ya entendemos que son dos acontecimientos diferentes. La destrucción del templo podían ellos identificar cuándo venía por las señales que iban a venir. Pero la segunda venida de Cristo no tiene señales. Eso es lo que se le está enseñando. Por ejemplo, vemos que a partir del versículo 5 comienza el Señor a decir una serie de señales que le dicen a ellos. Primero, es principio de dolores. Y después, a partir del versículo 15, dice cuando es que si viene la destrucción del templo. Versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y comienza a decir una serie de los que están en el campo, no vengan a la ciudad, más bien váyanse. Eso en cuanto a la destrucción del templo. Antes de eso habló de rumores de guerra, hambruna, falsos cristos, todo eso. Ahora, en cuanto a la segunda venida de Cristo, que es a partir del versículo 35, Él dice que es todo lo contrario. Por ejemplo, en el versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces comienza a explicar si las señales que ha estado hablando antes no pueden ser de la segunda venida de Cristo, porque no busques señales porque no van a ver. ¿Y por qué lo sabemos? Porque él empieza el versículo 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo
y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si el Señor ha hablado de una serie de señales evidentes, como por ejemplo del 15, la abominación desoladora que habrá en el templo y rumores de guerra, entonces es incongruente que las personas están dándose en casamiento, viviendo la vida totalmente de forma natural y normal. Correcto. Entonces son dos acontecimientos diferentes. La destrucción del templo sí será precedida por algunas señales y por eso él dice, huyan, que viene la destrucción en el año 70 por los romanos. Pero la segunda venida de Cristo acaba de decir que es como los días de Noé, total naturalidad. La gente llevando a cabo la dinámica y la cotidianidad de todos los días. Entonces, después dice el versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Ahí está confirmando. Exactamente, y el 44, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Uh-huh. Entonces, para una cosa hay señales, para la otra no. Cierto. Para la otra no. A veces dice, no, pero es que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Sí, así lo dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Como ladrón en la noche para el que no está preparado. Pero los creyentes sí estamos preparados. La venida del Señor no nos va a sorprender a nosotros, en el sentido de que nosotros estaremos todos los días, la iglesia ora, Señor, ven pronto. Nosotros vivimos bajo la expectativa de que Cristo venga. Por eso no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Más bien es al incrédulo que ignora o no quiere atender a la advertencia de nuestro Señor. Entonces, vemos que hay una serie de señales. En el versículo 5, vendrán muchos falsos cristos en mi nombre. Por supuesto, impostores religiosos y falsos mesías. Esas pruebas, no tengo el tiempo para demostrarlo ahorita, pero lo puede ver cualquier creyente o confirmarlo en Hechos, capítulo 5, versículos 36 al 37. Habla cuando Gamaliel discutía el Sanedrín sobre el movimiento de los discípulos que estaban comenzando a predicar el evangelio y la resurrección de Jesús, y ellos se preocuparon. Y entonces Gamaliel dice, pero es que se levantó un Judas de Galilea, se levantó tranquilo, si esto no es de Dios también va a parar como eso. Es decir, aquí estamos viendo que ellos veían falsos cristos. Hechos capítulo 8 versículos 9 al 10 igualmente, el capítulo 13 versículo 6 y el capítulo 21 y versículo 38 del libro de Hechos. La historia universal también lo confirma. En los anales o en la historia de Josefo, informa que durante el reinado de Nerón, que esa es la década del 60, estamos hablando un poco antes de la destrucción en el 70, hubo muchos engañadores y falsos profetas que fueron arrestados a diario. El versículo 6 del capítulo 24 habla de conflictos militares. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Bueno, la mención de la guerra era muy extraña para los discípulos porque ellos vivían en la Pax Romana. Esa Pax Romana, que es la paz romana, había sido establecida por Augusto César 17 años antes del advenimiento del Señor Jesús. Y entonces ellos estaban viviendo una paz, por 40 años aproximadamente estaban viviendo una paz, y hablar de rumores de guerra y esas cosas debió haber sonado muy extraño. Entonces, pero en el periodo del año 33, aproximadamente la muerte de nuestro Señor Jesús, hasta el 70, fue obviamente testigo de innumerables disturbios militares. En Cesarea hubo disturbios, en otra ciudad llamada Exitópolis, también en Alejandría, Damasco, el emperador Calígula, que estuvo en el 40 después de Cristo, hizo que se levantara una revuelta en Jerusalén porque quiso levantar una estatua de él en medio del templo. Entonces, no solamente hubieron disturbios en lo que hoy se conoce como Alemania, África, las conmociones en Tracia, guerras con las islas de Gran Bretaña, la guerra con Armenia. Es decir, el Imperio Romano, ese periodo de los últimos 40 años, me refiero del 30 después de Cristo hasta el 70, estaba definitivamente muy convulsionado. O sea, estos rumores de guerra se cumplieron en ese periodo y que no había paz en el imperio durante todo ese tiempo. Y entonces, dolores de parto, dice el Señor apenas que es el inicio. Es el inicio de lo que está hablando el Señor. Ahora, cuando en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Sí, el versículo 8, conocido, ¿no? Principios de dolores. Es decir, verían
los rumores de guerra, verían falsos cristos, verían todas estas cosas, y él dice, apenas el principio, es decir, todavía no viene la destrucción del templo. Dolores de parto en la Biblia, cuando se habla de dolores de parto, hace referencia a un juicio de los malvados y liberación de los justos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 8 dice, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. Cuando los reinos del mundo tambalean, cuando las cosas en las que confían los hombres comienzan a desmoronarse, es porque Dios está trayendo juicio a los malvados y liberación al pueblo de Dios. Y eso purifica al pueblo de Dios, purifica a la iglesia, limpia la paja del verdadero trigo, saca a relucir el verdadero carácter de las personas. Por eso es que tenemos que tener cuidado siempre. No solamente se anuncia de guerra, rumores, hambrunas, hay persecución y martirios. Se nos dice en los versículos 9 y 10, entonces os entregarán a tribulación, entregarán a los tribunales, vendrán falsos profetas nuevamente, el versículo 11. El amor de muchos se enfriará. Hace poco en nuestra iglesia vimos la segunda carta de Timoteo cuando Pablo dice, todos me abandonaron, Demas se ha apartado de mí. O sea, todas estas cosas, toda esa persecución que se estaban viviendo en esa década antes del 70, nos habla totalmente de esas señales que vendrían antes de la destrucción del templo. Y por eso, inclusive el Señor, y será predicado el evangelio en todo el mundo, dice el versículo 14, el Señor, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las cosas que hacen los escritores del Nuevo Testamento es cuando hacen esa referencia al mundo, o se ha llenado el evangelio a todo el mundo. Pablo, por ejemplo, lo hace en Romanos capítulo 1, versículo 8. Lo hace en Colosenses capítulo 1, versículo 5 al 6 al 23. Pero Pablo está hablando del mundo conocido de ese momento. Pablo dice, todo lo he llenado del evangelio. No tengo tierras por visitar. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las fronteras del Imperio Romano, porque para ellos, para el siglo I, eso era todo el mundo conocido. Nosotros vemos que 1500 años después, ¿verdad? Llega Colón y hay lo que llamamos el descubrimiento de América, pero simplemente el conocimiento de que había otros continentes. Sí. Pablo no había llegado acá. No. Pero sin embargo, Pablo puede decir en estas cartas que él ha llenado al mundo del evangelio, porque él ha estado visitando todas las partes donde está el Imperio Romano. Hasta donde cubrió, hasta donde entonces podemos decir que todo esto que el Señor está llenando, hablando acerca de que el Imperio Romano ha conocido el evangelio, porque Pablo hizo así, y después entonces vendrá el fin. Cuando vean la abominación desoladora, que habla Daniel versículo 15, entonces viene el fin. Lucas dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, o cuando el águila está sobre la presa. Uno de los estandartes del Imperio Romano, del ejército romano, era un águila, era señal, era el sello del ejército romano. Y eso es que precisamente lo que está haciendo el Señor, entonces viene la destrucción del templo. Allí, entonces, sí, es cuando nosotros podemos también hoy, en este tiempo, ya nos queda es un solo minuto, pastor. Mañana entonces, danos un preámbulo de lo que mañana vamos a ver. Bueno, el preámbulo es que ya hemos visto la primera etapa acerca de la destrucción del templo. Me gustaría decir algo con respecto para finalizar esta parte. Las palabras del Señor son pastorales. Porque recuerden cómo empezamos. En medio de grandes dificultades que iban a atravesar los discípulos para ese momento, ellos debían simplemente en la incertidumbre, en la ansiedad y el miedo, Cristo les está diciendo, cuando las cosas comiencen a desmoronarse y va a suceder, no vayas por el camino equivocado, no pierdas la calma. Y eso sí es un principio totalmente aplicable para nosotros. Nosotros podemos ver que este mundo se tambalea de muchas cosas, de muchas formas. Hace poco vivimos unos años de una pandemia, de una situación que a veces realmente uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros debemos recordar que nuestro Señor reina, que nosotros somos sus ovejas, que estamos en las manos de nuestro Señor, que el mundo se conmoverá, pero la iglesia, como el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque tiemble la tierra, aunque el mar brame las aguas del mar, nosotros confiaremos en nuestro Dios.
Entonces esa es la enseñanza que yo quisiera que nos quedáramos, por ejemplo, en este tiempo. Los discípulos vivirían tribulaciones como les acabo de explicar, pero en todo eso Cristo le está diciendo: yo soy el Rey. Nosotros, en medio de las tribulaciones actuales que podemos sufrir, comprendamos que nuestro Señor es el Rey, soberano, gobernador y cuidador y pastor de nuestras vidas. Amén. Elaboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje en los controles, Henry Rodríguez moderó para ustedes. Dios les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.